Ricardo Páez Moreno, el programa universitario en bioética del programa de maestría y doctorado en bioética de la UNAM. Quisiera que viéramos, para los que no estén familiarizados con este tema, un pequeño videíto que nos introduzca. Bienvenida. ¿Quisiera saber por qué es necesario investigar en salud? Bien, te contaré. Mira, existen muchos tipos de enfermedades. A muchas ya le hemos encontrado la cura, pero a otras, lamentablemente, no. Para la mayoría de las enfermedades conocidas hay tratamientos. Sin embargo, para todas necesitamos más investigación. ¿Para qué? ¿Qué buscamos? Que los tratamientos sean más fáciles o con menos efectos negativos, más económicos o menos invasivos. El camino más eficaz para encontrar un tratamiento efectivo y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es investigar. Bien, dentro del balance riesgo-beneficio, uno de los puntos que el Comité de Ética tiene que tener muy claro, pues es que este balance riesgo-beneficio en la investigación sea favorable. Y para esto yo recomiendo ya algunos textos que son clásicos en la bioética y que me voy a permitir citar, sobre todo de Ezequiel Emanuel, que nos habla de cómo tener algunos estándares para un riesgo-beneficio favorable. Y por ejemplo, este autor nos dice, se establecen claramente los potenciales beneficios, riesgos a los que se enfrenta el sujeto de investigación, ¿verdad? O sea, se tienen claros, están claramente establecidos qué riesgos al investigar en este protocolo, se establecen claramente los potenciales beneficios para este sujeto de investigación, que es un tema que luego se descuida más, ¿verdad? Es decir, bueno, no hagámosle daño, pero bueno, los beneficios después se verán, ¿verdad? Al comparar riesgos y beneficios, el balance es a favor de los segundos, insisto, es decir, el paciente tiene que salir favorecido por habernos participado, por haber colaborado con nosotros en la investigación. Y si los beneficios no superan los riesgos, porque a veces esto sucede, a veces es más riesgoso, está justificado éticamente hacerlo, es decir, hay razones por las cuales es necesario realizar ese tipo de investigación, porque si no, por ejemplo, pues no se avanza en la ciencia. Ahora, es muy importante, como viene ahí la bibliografía citada, también de este mismo autor, junto con otros, de Emanuel Wendler, ¿qué pasa cuando estas investigaciones se realizan en países de mediano o bajo ingreso, como es México? Pues que ante todo hay que minimizar la explotación. Ellos parten de la definición de Wertheimer, Alan Wertheimer, que es uno de los grandes teóricos que se han utilizado en bioética, su definición, y dice, A explota a B cuando recibe un nivel injusto de beneficios o de riesgos como resultado de su interacción con A. Es decir, no está eliminando que no haya beneficios, que no haya riesgos, que un grupo no salga favorecido. Esto sería utópico. Siempre la investigación va a traer beneficios y riesgos en mayor o menor grado para un grupo. El problema es que el grupo A no sea beneficiado de manera injusta a expensas del grupo B, ¿verdad? Entonces, indagar los riesgos y beneficios potenciales a la población en un estudio en el contexto de sus riesgos en salud. El punto es que los riesgos en salud en nuestros países que dependen para investigar amplísimamente, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que dependen de los recursos de los países de alto ingreso, estamos sometidos a una serie de riesgos que tiene que tomar muy en cuenta el Comité de Ética e Investigación. Por ejemplo, los riesgos derivados de la investigación colaborativa, que la investigación así llamada colaborativa, ¿no? Los famosos proyectos de investigación multinacional multicéntrica,
realmente la repartición de beneficios sea equitativa, ¿verdad? Que genere un valor social, esto es importantísimo, que la investigación que se está realizando impacte en beneficio de mi población, ¿verdad? Y en esto voy a tocar un punto pues que es sumamente ordinario, cotidiano. ¿De qué sirve investigar en medicamentos que después no va a poder adquirir la población porque su precio va a ser altísimo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es cómo voy a usar de la población, es decir, Kant, el mismo Kant que dice los fines y medios, no es que yo no pueda utilizar en un momento dado con tu consentimiento informado de tu salud, de tu cuerpo, etcétera, pero que después tú te puedas beneficiar si esta investigación fue exitosa de esto, o que al menos sepas y estés de acuerdo en que esto está beneficiando a la ciencia, ¿verdad? Por lo tanto, es respetarte a ti como población bajo estudio, respetar tu dignidad humana. Y entonces, Ezequiel Emanuel lo que pretende es ponernos la investigación en un marco ético más amplio. Es decir, que no solamente contemplemos los riesgos y beneficios de la investigación en sí misma por su diseño. Si la investigación está mal diseñada, éticamente reprueba. Para poder hacer buena ética necesitamos una buena técnica. Que la relevancia de la pregunta de la investigación realmente lo sea, es decir, y lo sea pensando en nuestro medio, ¿verdad? No solamente pensando en las prioridades de investigación de los países de alto ingreso, sino esto es importante para nuestras grandes preguntas en investigación, por ejemplo, síndrome metabólico, diabetes mellitus. Se están haciendo estudios de farmacoeconomía para que realmente este medicamento, esta nueva molécula que se está buscando, sea accesible a las grandes mayorías de la población. ¿Hay una inclusión justa de participantes o hay algunos participantes que quedan fuera de esta investigación, verdad? Es decir, que realmente sea representativa de los distintos grupos, salvo que pues por algunas contraindicaciones médicas, por ejemplo, en ciertos casos, pues porque están embarazadas, etcétera, pues no se deben incluir, ¿no? Lo que se llama el clinical equipoise, ¿verdad? Es decir, que verdaderamente estén incluidas bajo la indeterminación clínica, ¿verdad? Que realmente se esté produciendo una auténtica investigación sin que alguno de los grupos lleve la mayor carga y en otro lleve menor carga, ¿verdad? Sino que esto esté de alguna manera distribuido justa y equitativamente, ¿no? Los riesgos y beneficios por las repercusiones en la investigación. ¿Qué repercusiones va a tener en la sociedad, en la ciencia, en los patrocinadores, en las generaciones futuras? Suárez Obando ha hecho un resumen bastante bien hecho del aporte de Ezequiel Emanuel, lo recomiendo ampliamente porque nos le presenta en esta revista en perspectiva bioética de una manera resumida, ágil, fácil de leer y de consultar, que además está de acceso abierto. Esto que los presento enseguida es un super resumen de cómo tomar en cuenta unos benchmarks que le llaman ellos, ¿verdad? Como unas pautas para la investigación en los países de mediano o bajo ingreso como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, la investigación colaborativa, cómo debe de desarrollarse los partnerships que le llaman, ¿no? Con el patrocinio con los investigadores, con los que hacen las health policies, etcétera, ¿verdad? Cómo
repartir las responsabilidades para determinar la importancia del problema en salud, porque bueno, pues para todos es un problema en salud importante, pero que realmente responda a las necesidades en salud de mi lugar, ¿verdad? Que respete los valores, las culturas, las tradiciones de las comunidades locales, etcétera, ¿no? Segundo, el valor social, especificar a quiénes les va a llegar los beneficios de esta investigación. Asesorarse de la importancia de que los problemas en salud sean investigados, ¿verdad?, de este lugar, y que haya un valor prospectivo de la investigación para cada uno de los beneficiarios, ¿verdad? O sea, ¿en qué se van a beneficiar? No solamente quiénes se van a beneficiar, sino en qué se van a beneficiar, ¿verdad? Que haya un valor social realmente, ¿no? En tercer lugar, potenciar el valor de la investigación para cada uno de los beneficiarios a través de la diseminación del conocimiento. El conocimiento es para diseminarse, no para mantenerse en manos de pocos y que después solamente yo tenga el control. Realmente el conocimiento, el to know how, es para que se difunda, ¿verdad? Y esto pues normalmente es manejado con mucho celo por la industria, pues porque conocimiento es poder. La validez científica, asegurarse que el diseño científico de la investigación realice el valor social de los beneficiarios primarios de la investigación. Repito, una investigación mal hecha es lo peor que se puede hacer, reprueba éticamente por todos lados. Por lo tanto, es muy importante que en nuestros comités estén expertos metodólogos que nos asesoren de que la investigación se está haciendo bien conforme a parámetros científicos, ¿verdad? Asegurarse que el diseño de la investigación realice los objetivos científicos y que garantice mientras garantiza que los participantes en la investigación se les está dando realmente ese beneficio, ¿no?, para el cual ellos son entitled, ¿no?, para los cuales ellos reciben o son convocados. Otro muy importante, la selección justa de la población en estudio. Es decir, que realmente se maneje de manera equitativa quienes están siendo reclutados para mi investigación y no haya sesgos o favoritismos en favor de determinados grupos, ¿no? Muchas veces se ha hablado de que las investigaciones suelen hacerse en varones, en gente que tiene acceso a conocimientos, con los cuales se puede interactuar de alguna manera más, supuestamente más fácil, ¿verdad? Y pues se ha dicho, bueno, y las otras poblaciones en dónde quedan, ¿verdad? Que haya un riesgo importantísimo, ¿no?, y que es el centro de esta conferencia, que haya un cociente riesgo-beneficio favorable, poder asesorarse, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco en ello, por eso no me detengo, que haya una revisión independiente, ¿verdad? Que el comité de ética y el comité científico realmente puedan ser independientes a nivel científico y a nivel ético y se puedan pronunciar. ¿Para qué queremos comités ética que nada más sean de palomazo, ¿no? La ética siempre tiene un lente crítico de revisión. El consentimiento informado, en el cual no me detendré porque es otro pilar amplísimo para la ética de la investigación. Y por último, el respeto para los participantes que han sido reclutados en las comunidades bajo estudio, ¿verdad? Por ejemplo, para proteger su confidencialidad, ¿verdad? Asegurarse de que estos participantes conozcan que se pueden retirar en cualquier momento sin ninguna penalización, ¿verdad? Y ahí no me extiendo más, ahí está puesta
todos estos requisitos. Ezequiel Emanuel va a insistir mucho en que los riesgos y beneficios sean de la investigación en sí misma y de los contextos de la investigación, o sea, la investigación en sí misma en el mero contexto de la salud y más allá de ella, ¿no? Entonces, hay que evaluar y sospechar esos riesgos y beneficios potenciales a los que esta población se expone durante la ejecución del proyecto en función de los objetivos y métodos de un estudio, en función de los riesgos a los que se verán sometidos, que pueden ser nulos, menores o graves. Vamos a ver este pequeño videíto que nos introduzca a los riesgos. ¿Existen riesgos al participar de un ensayo clínico? Iniciamos una investigación porque no conocemos todo sobre un nuevo tratamiento o una nueva droga. Y es por eso que participar de un ensayo clínico puede tener riesgos. Cuanto más sabemos, a menos riesgos nos exponemos. Pueden surgir contingencias durante el proceso. Por esta razón, los investigadores, antes de iniciar el estudio, toman una serie de recaudos para minimizarlas. Entonces, ¿conviene participar? Antes de participar, deberás conocer los riesgos y cuidados que los investigadores han evaluado. Estos mismos se encuentran detallados en el consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética encargado de evaluar y aprobar el estudio. Te harán pruebas de laboratorio durante el estudio para saber cómo evolucionas. Te informarán con quién puedes comunicarte en caso de que cambie tu estado de salud. Los investigadores serán responsables de tratar las dificultades que puedan surgir por participar del estudio, incluso de los costos económicos. Recuerda que hay muchos tipos de riesgos, no solo físicos, sino también psicológicos, sociales o económicos. Habla sobre ellos con tu médico, tu comité de ética, tus seres queridos y las organizaciones de tu comunidad. Investigar en salud depende de todos. Entonces, básicamente, vamos a ver que los riesgos pueden ser clasificados, las investigaciones, según el tipo de riesgos que se pueda producir, ¿verdad? Y entonces tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, título segundo, artículo 217, en donde habla de investigaciones sin riesgo, ¿no? Que son las que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, por ejemplo, aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos. Por supuesto que necesitan la aprobación del comité científico y de comisión de ética del lugar, pero no llevan riesgo. Hay investigaciones con riesgos mínimos, que son estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos, de diagnósticos o tratamientos rutinarios. Aquí sería el caso a veces, por ejemplo, investigación con riesgo mínimo, exámenes físicos, tomar muestras de sangre menores a 5 mililitros, ¿verdad? Hay así algunos estándares para saber cuándo realmente estamos en un riesgo mínimo o mayor a él, ¿verdad? En cambio, cuando hay un riesgo mayor que el mínimo es cuando las probabilidades de afectar al sujeto ya son significativos. Por ejemplo, en los ensayos con medicamentos y modalidades que se definen en el artículo 65 de este reglamento. Los que empleen medicamentos, los que empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebo, por ejemplo, que ahora diremos una palabra. Y el artículo 65 pues dice, entre otras cosas, lo siguiente: la investigación con medicamentos, la investigación farmacológica, que es de la que más se realiza en nuestras latitudes, ¿no? Actividades científicas tendientes al estudio de medicamentos y productos biológicos para uso en humanos, respecto de los cuales no se tenga experiencia previa en el país, ¿no? Aquí tenemos el caso pues, de la investigación para la vacuna contra el COVID, por ejemplo, no solamente en el país, en ninguna parte del mundo. Y por eso es una nueva molécula que se está desarrollando y que se quiere saber cuáles son sus riesgos.
que no hayan sido registrados por la Secretaría, en este caso la COFEPRIS, y por lo tanto no sean distribuidos en forma comercial. En el caso de la vacuna, pues ahora solamente está en fase experimental. Son las autorizaciones que se están dando, ¿verdad? Así como medicamentos ya registrados, pero y aprobados para su venta, ya comercializados, pero que se les aplica alguna modalidad, por ejemplo, para que tengan menos efectos colaterales o una nueva indicación, ¿verdad? Que antes no tenían, una nueva dosis que antes no se manejaba o vías de administración diferentes de las ya establecidas, ¿verdad? Con el riesgo de que a veces se investiga no para realmente innovar, sino para darles más vida. Ustedes saben que cuando una nueva molécula se modifica, puede lograr una extensión de la patente. Y esta patente va a impedir que se hagan medicamentos genéricos sobre esta molécula. Es decir, se ganan otros años más de protección de esa molécula para poderse dar a un alto precio, muchas veces inaccesible para las grandes mayorías de la población. Dentro de la investigación en sí misma, los riesgos graves pueden clasificarse en riesgos físicos, que bueno, pues pueden ser desde la muerte de los pacientes, lo hemos visto ahora en el caso de la vacuna, en casos que se han reportado, sufrir una incapacidad, ¿verdad? Una mielitis, volviendo al caso, infecciones, riesgos psicológicos, sobre todo en medicamentos psiquiátricos, ¿no? Desde caer en depresiones severas, en ansiedad, económicos, pues pérdida del empleo por tener que estar asistiendo a citas médicas, por ejemplo, o sociales. Saber que yo estoy en una investigación, por ejemplo, para medicamento contra el SIDA, estigma por participar en determinado ensayo, ¿verdad? Y entonces los riesgos por las repercusiones de la investigación nos piden valorar la relación riesgo-beneficio mediante la comparación de los riesgos netos del proyecto de investigación con el conjunto de beneficios potenciales derivados de los principios de asociación colaborativa, ¿verdad? O sea, yo me estoy asociando en colaboración con multinacionales, estoy produciendo valor social para nuestra comunidad local y estoy produciendo respeto para los participantes. Todo eso hay que ponerlo en la balanza. Entonces, los miembros de los comités de investigación deben ser conscientes de que pueden aparecer riesgos en diferentes dimensiones, ¿verdad? Además, el daño puede ocurrir a nivel individual, sí, pero también a nivel familiar o a nivel poblacional. Hay que tomarlo en cuenta. No solamente es sobre el sujeto X, ¿verdad? Y entonces, ya desde el Código de Nuremberg nos decía que los experimentos deben evitar todo sufrimiento físico o mental innecesario, que el experimento debe ser realizado solo por personas capacitadas. Siempre hay que revisar el currículo de las personas que van a estar como responsables de la investigación y que los sujetos humanos deben de estar deben tener la finalidad de finalizar el experimento en el momento en que ellos así lo deseen. Sobre todo cuando por la continuación del mismo pudiera resultar daño, discapacidad o muerte. ¿Cómo evitar el daño? La Declaración de Helsinki nos dice que debemos de asegurarnos que los riesgos han sido adecuadamente valorados y que pueden ser satisfactoriamente manejados. Es muy importante asegurarse quién va a cargar con que esos riesgos pues van a causar costos y quién va a soportar el peso y el pago de estas enfermedades que puedan surgir a consecuencia de haber investigado. Y por supuesto que habrá que detener la investigación si estos riesgos sobrepasan los beneficios potenciales o si hay prueba concluyente, va a decir Helsinki en estos números, de que ya hay resultados positivos benéficos. O sea, ya para qué seguimos, ¿no? Ya es
está demostrada que se ha producido lo que nosotros buscábamos bajo la investigación. Va a ser muy importante seleccionar la población de estudio y la captación de participantes en la investigación. Aquí está el que ningún grupo o clase de personas sobrelleve una carga mayor de las que justamente le corresponden. Aquí, por ejemplo, sabemos de que algunas investigaciones que se han hecho en Sudáfrica, por ejemplo, que se hicieron con la acetotimidina desde hace años, se decía, bueno, pues vamos a hacerla en población que de todos modos no tienen acceso a los medicamentos. Entonces démosles una dosis menor para ver si esa dosis menor es efectiva. De todos modos, como después no van a tener acceso a ese medicamento, pues no les hacemos ningún daño, ¿verdad? Esto es totalmente falto de ética, ¿no? Desde el utilitarismo hay quien dirá, bueno, pues sí, ustedes que de todos modos no van a tener acceso a medicamento, pero visto desde un punto de vista como lo marcan las pautas internacionales de investigación, no estaría éticamente justificado porque ellos tienen derecho a un beneficio razonable a participar del medicamento de una manera equivalente a como lo están recibiendo en países en donde sí hay acceso al medicamento. Y esto ya nos va asomando un poco al asunto del placebo, del que diré también una palabra. Ningún grupo debe ser privado de su justa proporción de participar en una investigación. Entonces, hay sujetos que dicen, bueno, no me sobreprotejas, dame libertad de elección para yo ver si me suscribo o no a participar, ¿verdad? Probabilidad de que la población que sobrellevará los riesgos de la investigación se beneficie de los conocimientos. Esto es importantísimo. ¿De qué sirve investigar si luego esos conocimientos van a redundar solo en beneficio de poblaciones selectas, ¿no? Hay algunos autores como Eric Malmquist que dice, bueno, yo me entero, así empieza con un pequeño caso de que están probando un nuevo medicamento contra el asma, del cual yo me estoy beneficiando a costa de investigaciones que se han hecho en lugares en donde nunca les va a poder llegar este beneficio porque el precio del medicamento pues, va a ser inaccesible para la mayoría de la población. Reprueba la ética. Inclusión de estrategias de reclutamiento que sean equilibradas, que expliquen objetivamente a lo que estoy siendo yo convocado, ¿verdad? Y aquí esto es muy importante, pues evitar la explotación. En países como el nuestro, donde el derecho a la asistencia sanitaria pues está poco satisfecho, mucha población se recluta en investigaciones con tal de poder tener acceso a medicamento, a una oportunidad de tener un diagnóstico, etc. Entonces, cuidado con la explotación por recursos económicos, que se da muy frecuentemente en países en donde, repito, el acceso a la investigación está restringido, ¿verdad? Y en donde es facilísimo, pues, poder cometer explotación, ¿no? A explota a B, como dijimos, según la clasificación de Wertheimer al inicio, ¿no? ¿Cuándo se justificaría que el riesgo fuera mayor el beneficio? Porque se da el caso. Cuando el momento en el que el valor social del conocimiento sea tal que se dice, bueno, vale la pena, ¿no? En la cuestión de la vacunación contra el COVID, el beneficio es tan necesario, tan importante, que, ok, a lo mejor en este momento aceptamos determinados riesgos siempre bajo consentimiento informado, con tal de poder obtener este beneficio para la población, ¿verdad? Tal valor social se fundamenta en beneficios futuros para la sociedad y eventualmente pues también para el sujeto, los cuales tienen que ser de el total conocimiento. Digamos ahora algo del placebo. ¿Qué es el placebo? Hoy te vamos a contar qué es el efecto placebo y cómo se usa en investigación clínica. El placebo es una sustancia que carece de acción curativa.
Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inactivos. Cuando se usa con fines terapéuticos, produce efectos si la persona lo toma convencida de que es un medicamento realmente eficaz. En la investigación clínica, es necesario evitar el efecto placebo, porque nuestro cerebro prepara a nuestro cuerpo de acuerdo con ciertas expectativas, temores y deseos. Para ello, se dividen a los participantes en 2 o más grupos. A unos se les entrega el mejor tratamiento aprobado y la droga en experimentación, y a los otros, el mejor tratamiento aprobado y el placebo. Lo importante es que ninguno de los grupos, y en muchos casos los investigadores, sepan qué está tomando. Este ensayo se hace para que las expectativas sean las mismas en todos los grupos y poder determinar si la droga o tratamiento investigado es realmente eficaz. Si es necesario, los investigadores sabrán quiénes están con la droga experimental o con el placebo, ya que la seguridad de los participantes es lo más importante a cuidar en una investigación. Cuando te inviten a participar de una investigación con placebo, es importante que hables con quienes te invitaron. Consulta al comité de ética que aprobó la investigación y a las organizaciones de tu comunidad que puedan ayudarte a tomar una decisión. Investigar en salud depende de todos. Entonces, ¿cuándo puede usarse placebo? Cuando no hay intervención establecida efectiva. Caso de la vacuna contra el COVID. O cuando el placebo se agregue a esta, ¿verdad? Lo que yo no puedo es, habiendo una medicación efectiva, como en el caso que cité de Sudáfrica, no darte nada. Porque entonces eso sería pues un engaño, ¿verdad? Te estoy inyectando agüita, te estoy dando una pastillita de azúcar y en el fondo tú estás necesitando tratamiento que ya hay, ¿verdad? Entonces, segundo, se tiene que probar contra un tratamiento que es el gold standard, contra lo mejor. No puedo probarlo contra medicamentos que no sean la mejor molécula contra el problema que tiene el paciente, ¿verdad? Cuando al retirar una intervención establecida pueda yo generar molestias que son temporales, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, ansiedad, pero una ansiedad controlable, un retraso en el alivio de los síntomas, bueno, nos retrasamos 3 meses, aceptaste participar en la investigación porque estás contribuyendo a la ciencia, pero sabes que después vas a tener acceso al medicamento exitoso, ¿verdad? No te vas a quedar sin tratamiento. Y cuando existen razones científicamente confiables y el uso del placebo no añadirá ningún riesgo de daño serio y irreversible a los sujetos. Estoy usando placebo y por haberlo usado te produzco un daño irreversible, pues eso estaría evidentemente ilegal éticamente, y lo marcan las pautas SIOMS en su edición 2016. Entonces, los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda investigación nueva deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas contra el gold standard, así llamado, excepto en las siguientes circunstancias, cuando por razones metodológicamente, científicamente sólidas y convincentes sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención, el uso de cualquier intervención menos eficaz que la aprobada, ¿verdad? Por eso aquí es muy importante que los expertos en metodología nos estén asesorando y siempre haya una deliberación en el comité, y que los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz, el placebo o ninguna intervención, no vayan a correr riesgos adicionales de daño grave y irreversible por no haberte dado la molécula que tú necesitabas, ¿verdad? Hablemos ahora, y ya para terminar, de los beneficios. Para el sujeto, aclarar qué es investigación y qué no es tratamiento. Muchas veces se cae en lo que se llama la confusión terapéutica. Ah, ya me están dando tratamiento. No, se está investigando contigo. Que para la ciencia sea real innovación, que no sea nada más estarle moviendo patitas a la molécula
para que me dure más, para obtener la patente, los que se llaman las evergreening strategies, ¿verdad? Para que mi molécula siga siendo siempre verde y la pueda seguir vendiendo a altos precios. Para la sociedad, que realmente produzca valor social, que se compruebe bajo estudios de farmacoeconomía. Ahí hay algunos criterios que marca ya Ezequiel Emanuel y he señalado. Y que hay un beneficio, pues sí, para los investigadores, para las instituciones, para la academia, sin duda, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hay valor social en la investigación? Lo repito ya nada más rápidamente. Generar conocimiento que origine mejoría en la salud. El experimento debe de realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad. El propósito principal de la investigación médica es mejorar las intervenciones, ya sea preventivas, ya sea diagnósticas, ya sea terapéuticas, y que uno de los requisitos más polémicos de un proyecto de investigación médica es que contribuya al bienestar de la sociedad en general. No basta que los avances tengan un valor intrínseco, ¿no? Bueno, sí se avanzó, pero tiene que avanzar el conjunto de la sociedad. En este libro que yo publiqué ya hace algunos añitos, hay bastante de esto que estoy trabajando ahora con ustedes, que los beneficios de una investigación se repartan de manera justa entre los participantes, entre A y B. Se considera éticamente aceptable y apropiado reembolsar a las personas cualquier costo asociado con la participación. Aquí en México no está justificado pagar por participar en una investigación, en otros lugares sí. Al menos, y existe la pregunta, bueno, tu día de trabajo, lo que gastaste en transportes, ¿cómo te voy a compensar yo esta mañana que me diste para poder investigar contigo? Y la pregunta es, en grados o en situaciones de pobreza, pues, ¿qué grado de libertad existe, no? Como antes que se vendía sangre, ¿verdad? Y que está ahora éticamente prohibido. Pues te vendo mi sangre para yo poder subsistir, etcétera, ¿no? En este artículo que también publicamos ya hace años, se habla de la importancia de tropicalizar estas investigaciones colaborativas o multicéntricas conforme a las necesidades, al contexto social donde será implementado. ¿Por qué? Porque estás viniendo a investigar a lugares en donde tenemos enfermedades que producen una alta carga en salud, por ejemplo, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico. ¿Cómo poder hacer dialogar tus necesidades de investigación con nuestras necesidades locales? Y ya para terminar, quisiera señalar simplemente entonces con este algoritmo que ahora se usan mucho, frente a un ensayo poder ver si es un procedimiento terapéutico o no es terapéutico. Si es terapéutico, verificar si hay el famoso clinical equipoise, ¿verdad? La indeterminación clínica. Y si es consistente con la atención competente, ¿verdad? O sea, yo no puedo dejar sin atención clínica al grupo de pacientes, a menos de que por la investigación en sí misma se justifique y se acepte por parte de los pacientes, y que los beneficios y los riesgos estén realmente balanceados para que pueda ser aprobada. Si no es terapéutico, los riesgos tienen que ser minimizados, ¿verdad? Los riesgos tienen que ser razonables respecto al conocimiento que va a ser generado para poder generar ya la aprobación. Y cuidado, cuando estoy tratando con población vulnerable, de ingresos bajos, que no tiene derecho satisfecho a la asistencia sanitaria, que el riesgo no sea mayor al mínimo porque es fácil alquilarse por obtener la atención de la salud. Recomiendo mucho esta bibliografía, ¿verdad? Esto ha sido una lluvia de ideas, pero ahí tienen, queda con ustedes, estas pautas y orientación operativa para la revisión ética de la investigación en salud con seres humanos. Ahí viene muy bien cómo manejar el balance riesgo-beneficio, el consentimiento informado, las pautas de la World Medical Association, bueno, pues no se diga el Código de Nuremberg, que es de los más antiguos, las normas SIOMS, aquí están citadas desde el año 2000, pero
Han sido actualizadas ya al 2016. El reporte de la National Bioethics Advisory Commission en el 2001, que fueron un buen insumo, que asesora al presidente de los Estados Unidos. El Belmont Report, de donde salieron los famosos 4 principios de la bioética. En latitudes como las nuestras, ¿verdad? El Indian Council of Medical Research no deja de ser interesante. Y este textbook de Ezequiel Emanuel, el text Oxford de Clinical Research, vale también mucho la pena consultarlo. Ahí se va a manejar estos principios y referencias a revisar en toda investigación y que todo comité tendría que manejar, ¿verdad? Cociente riesgo-beneficio favorable, revisión independiente, consentimiento informado, respeto a participantes, valor social, justa selección de participantes, validez científica y colaboración en el equipo. Pues agradezco mucho la atención prestada, espero que sea de utilidad y que pues genere sobre todo interés por generar una comunidad científica, una comunidad ética, una comunidad transparente, que se genere la confianza de los pacientes y de la comunidad en general. Muchas gracias.